Quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses, porque allí va a ser nuestro punto de partida en esta mañana y vamos a encontrar lo que Dios tiene para hablarnos. No voy a hablar algo distinto a lo que hablamos el domingo pasado. Dios nos empezó a hablar una serie nueva, ¿verdad? Se llama No sean pobres para conmigo. Esa frase, no sean pobres para conmigo, fue una frase que Dios me habló la semana pasada en un tiempo allí despertando y empezando a orar. El Señor me dijo, no sean pobres para conmigo. Los que conocen el texto, hay una frase muy similar que está en Lucas. No lo busque, solamente quiero contextualizarlo un poquito. Que dice, sean ricos para con Dios. Y fue lo primero que yo de alguna manera analicé y dije, wow, Señor, si la frase está en la Biblia, la frase que yo recuerde no dice así. Más bien dice, sean ricos para con Dios. ¿Qué me quieres decir al expresarme, no sean pobres para conmigo? Y entendí que Dios está evaluando la riqueza que tenemos en nuestras vidas. Esa riqueza de Él, su presencia, su palabra, su propósito, la obra de Cristo. Y Él al decirnos, no sean pobres para conmigo, nos está confrontando y nos está dejando ver que la medida de su riqueza, lo que Él valora, lo que Él tiene para ti, para mí, en nuestro depósito está pequeño. Amén. Por eso es una invitación a que nosotros podamos llenar nuestras vidas de su riqueza. Amén. Yo quiero comenzar con algo, amados. Mire esto, amado. Lleve a su corazón lo siguiente. Yo oro al Padre para que Él nos hable, me use en este día. Tome el control de mi mente, de mis emociones, de mis ideas. Dame la gracia para expresar y transmitir el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Por encima de lo que yo soy y aún de lo que pretendo decir en este día, Señor. Tú conoces la necesidad de tu casa más de lo que yo puedo conocer. Por eso yo te pido que hoy manifiestes tu fidelidad en el nombre de Jesús. Una de las cosas que más me impactaron, amados, que Dios nos habló el domingo pasado, es que Dios se da en la medida de lo que Él quiere darse a conocer. Eso es lo lindo de Dios, que tú puedes discernir o descubrir cuánto Dios te va a permitir conocerle en la medida de lo que Él se da a ti. Si Él dio a su Hijo, entendemos que en su Hijo Él dio el todo. Y si Dios se dio el todo a través de Cristo, eso me lleva a pensar que Él quiere que yo le conozca en plenitud. Vuelvo y repito, Dios se da en la medida de lo que Él quiere darse a conocer. Amén. Así que dígale al que está a su lado, Dios quiere que le conozcas plenamente. Cristo es la evidencia de ello. Dios se da, amados, en la medida de la relación que Él quiere tener con el hombre. Si Dios dio todo en Cristo Jesús, eso me lleva a entender que esa es la medida en la cual Él quiere relacionarse conmigo. En otras palabras, la relación que el Padre quiere tener conmigo es una relación plena, completa, donde Él me da su todo. ¿Y qué espera de mí? Mi todo. Amén. Amén. Un ejemplo, amados, de esto fue la manera en la que Dios se dio a Israel en el desierto. Dios fue la fuente que proveyó cada una de sus necesidades. Y lo hizo para que mantuvieran una relación dependiente con Él. Israel no tenía cultivos en el desierto. Israel no tenía ríos en el desierto. Israel lo único que tenía en el desierto era su Dios. Y Dios quiso mostrarse de esa manera, aún permitiendo que ellos vivieran, habitaran por 40 años en un desierto, para que ellos entendieran que en todo lo que ellos necesitaban a Dios o de Dios. Amén. Así que mira al que está a su lado con franqueza, con ojos de sinceridad y dígale: amada, amado, el desierto que tú vives solo es una evidencia de hasta dónde Dios quiere. Y señálelo así, dígale que tú
dependas de Él. Y no entendemos que muchas veces la necesidad es parte de una estrategia romántica de nuestro Dios para relacionarse con nosotros. Wow, yo bendigo mi desierto, yo bendigo mi necesidad, porque si esa es la excusa para Dios decirme, ven a mí, depende de mí, pues gloria a Dios por eso. Amén. De alguna manera entiendo la razón por la cual Jacob bendice esa piedra. Yo no creo, si usted y yo hemos tenido la necesidad o por las circunstancias tener que dormir en el piso, en una estera, bueno, si se dice si estera, bueno, y de almohada una piedra, no lo sé, yo no lo he hecho. Bueno, mi colchón de soltero medía más o menos como esto. Yo me despertaba y las tablas estaban marcadas en la espalda. Pero más allá de eso, amados, yo no sufrí. Pero Jacob bendice esa piedra porque allí fue donde Dios se le reveló. Esto me viene por el Espíritu porque no lo tenía escrito. Tú bendices aún una piedra si en medio de lo que es esa piedra Dios se te ha revelado, amado. No importa lo dura, lo que te raspe, no importa. Allí Dios se reveló a tu vida. Amén. Pero mire algo, amados, quiere decir que Dios da todo lo necesario para que le conozcas y puedas tener una relación con Él. El objetivo, el propósito de Dios darse, de Dios aún suplir una necesidad, es para que conociéndole tú disfrutes de una relación con Él. Amén. ¿Cuántos Dios les ha dado? ¿O a cuántos Dios se le ha dado? Yo creo que todos podemos decir, mira, yo he visto a Dios, Dios ha sido fiel, ha sido bondadoso, he visto su misericordia, he visto su amor, su paciencia, su perdón, tras del hecho me cuida, me suple mis necesidades básicas. ¿Cuántas cosas hoy podríamos enumerar de cómo Dios se nos ha dado a cada uno de nosotros? Amado, mire, el fin de eso no solamente dibujar una sonrisa en su rostro, como cuando a un niño se le da un dulce. El fin de eso es que tú puedas relacionarte, conocer a tu Dios. Amén. Amén. Ahora bien, amados, mire algo muy lindo. Si Dios se reveló en el Antiguo Testamento como el todo para Israel, yo entiendo que Dios se reservó una parte, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento nos da la evidencia que faltaba una parte que era Cristo. O sea, Dios se da en el Antiguo Testamento a sus hijos como el todo, aunque Él no se dio todo. En el Nuevo Testamento Dios sí se da el todo. Y si Dios se reveló de esa manera a ellos, dígame cuánto nos revela Cristo del todo de Dios. ¿Cuánto nos expresa Cristo de quién es Dios, de lo que Él quiere darse a conocer? Por eso vaya conmigo a Colosenses, para que usted empiece a entender en esta mañana lo que yo le quiero transmitir. Colosenses capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! ¿Y qué dice el verso 10? Y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Solo quiero que nos concentremos en esto. Mire lo que dice. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Mire al que tiene a su lado y dile, si tú estás en Cristo, tú estás completo. Wow, no te falta nada. Si tú estás en Cristo, estás completo. Mire lo que dice este verso en la traducción Dios habla hoy. Dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Toda la plenitud de Dios se puede palpar en la persona de Cristo. Amén.
¿Qué significa o qué representa para nosotros la palabra plenitud? ¿Qué encontramos en Jesús cuando nos dice que en Él estamos plenos, completos, que en Él hallamos plenitud? Yo quiero enseñarle esta palabra. Usted sabe que muy pocas veces cuando traducimos una palabra yo se la digo, o sea, le digo la palabra del griego, el original, pero yo quiero que usted se grabe en su corazón o aún escriba lo que significa la palabra plenitud. La palabra plenitud viene de un griego que es pleroma. Yo quiero que lo tenga claro. ¿Cómo dije yo? Pleroma. Pleroma. ¿Qué significa la palabra plenitud? Pleroma. ¿O cuál es su palabra en el griego? Es pleroma. ¿Qué es el pleroma? Diga conmigo, es la plenitud. Diga conmigo, es la plenitud del Padre en el Hijo. Amén. Ese es el pleroma. Vamos a aprender lo que es el pleroma de Dios, la plenitud de Dios, donde el hombre solamente puede sentirse satisfecho y suplir el todo de su necesidad. Amén. La palabra pleroma o plenitud es rellenar. Tiene que ver con algo que se llena de manera rebosante. Tiene que ver, amados, con totalidad. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo a través de este texto? Que Cristo llena la medida perfecta y que en esa medida perfecta tú y yo podemos estar plenos. El que ha permitido que Cristo lo llene, lo rellene en su espíritu, experimenta algo que Cristo cuando se da a alguien no lo deja a medias, sino que Él quiere ocupar el todo del hombre. Ese es el pleroma de Dios. Cristo llenando en la medida completa al hombre. Amén. Mira el que está a su lado. El pleroma de Dios, dile. El pleroma de Dios es que Él, dígale así, es que Él supla, provea, llene completamente tu necesidad. Wow, Señor Jesús. Por eso empezamos a cantar esta mañana. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque Él es la medida perfecta, la medida de mi necesidad, la medida que encaja perfectamente en mi vacío. Amén. Es más, amado, esta palabra está hablando de algo también que me pareció muy lindo. Habla de consumación y realización. O sea, está hablando de un proceso que se va llevando a cabo hasta que se termina, se completa. Entonces entendí algo poderoso de cómo Dios quiere darse a nuestras vidas. Él quiere darse a través de un proceso en el cual va completando una obra hasta que adquiere una medida. Amén. Por eso necesitamos ser totalmente llenos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Recuerden algo, el asunto trata de lo siguiente, que Dios se da en la medida de lo que Él quiere que le conozcamos, ¿verdad? Entonces yo entiendo que Cristo va llenando mi vida y a la vez Él va permitiéndome conocer al Padre. Y en ese conocimiento yo voy creciendo y yo voy creciendo hasta que yo puedo llegar a un pleno conocimiento de quién es Dios. Esa es la idea del apóstol Pablo con este verso. ¿Lo entendemos en esta mañana? ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Diga conmigo, en otras palabras, la riqueza que el Padre me da para suplir mi necesidad es conocerle a Él a través de Cristo. Amén. ¿Usted no está feliz por eso? Diga al que está a su lado, te voy a contar un secreto. Yo soy rico. Tengo a Cristo. Dígale conmigo, pero soy codicioso y quiero más. No me conformo. Cristo es la cantidad, la medida que lo llena todo. ¿Qué problema es entender esto?
Porque como seres humanos estamos tratando de llenar nuestras vidas con tantas cosas, amados. Todo el tiempo estamos tratando de buscar cosas que creemos que tienen valor, que son importantes. Pero yo te voy a decir algo, jamás podrán llenar la medida de tu necesidad. Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú sigues volviendo a este pozo, seguirás viniendo. Pero si me tienes a mí, vas a estar satisfecha y plena. Ese es el deseo de Dios contigo y conmigo, iglesia. Es el anhelo del Padre con nosotros, darse a nosotros en la medida que Él quiere. No solamente, amado, entendemos que Cristo es la medida de toda nuestra necesidad, sino que eso me confronta y me deja ver, ¿acaso Cristo podrá ocupar un lugar en mi vida? Si Él es la medida de mi todo, y hasta el día de hoy yo he ido en la vida en una carrera alocada por llenarme, ¿cuánto de esa medida hay para Cristo en tu vida y en mi vida? Porque todo aquel que quiere llenarse de Cristo primero tiene que vaciarse a sí mismo. De lo contrario, si tu vida está llena, difícilmente Él va a poder ocupar un lugar. Hay tantas cosas que son prioridades para nosotros. Hay tantas cosas que consideramos importantes, no porque no lo sean, sino porque muchas veces le han quitado la medida, el lugar, el espacio que solo Cristo puede llenar. Nuestros sentimientos, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra comodidad, tantas cosas, amados. Pero mire que esto que estamos hablando también lo dijo Juan el Bautista. Vaya conmigo al libro de Juan. Capítulo 1. Ya le digo en dónde vamos a ir. Esto que estamos hablando lo entendió Juan el Bautista y me sorprendió cuando lo leí porque dije, wow, Señor, qué revelación tenía este hombre de ti. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, verso 15. Verso 15 dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Juan dio testimonio de él, está hablando de Jesús, cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Y mire lo que dice el verso 16 en esta versión. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Cristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Voy a leerlo en la versión normalita, en la Reina Valera. Verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud, subraye la palabra ahí, plenitud. Subraye la palabra plenitud. Si es su Biblia, hágalo. Si no, pues pida permiso. Dice, porque de su plenitud, ¿qué dice? Tomamos todos. ¡Wow! De su pleroma todos obtenemos algo. Diga conmigo, de su pleroma todos tomamos. ¿Recuerda lo que le dije que significa la palabra pleroma? Es la manera en la que Cristo o el Padre te quiere llenar en Cristo. Amén. Es la medida abundante que Él tiene para ti. Amén. Entonces Juan el Bautista dice, de la abundancia, de la medida que hay en Cristo, todos tomamos. ¿Para qué? Y ahí lo dice. Mire lo que dice, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Entonces, ¿cuál es la riqueza y la abundancia que hay en Cristo? Diga conmigo, su gracia
y su verdad. ¿Estamos entendiendo? El Padre se quiso dar a conocer a través de su todo. ¿Y su todo quién era? Jesús. Amén. Y a través de eso Él quiso llenar nuestro vacío en la medida rebosada, completa, para que no quedáramos insatisfechos. Y en esa medida Él quiso dar dos cosas importantes que debe ser el tesoro preciado de todo hijo de Dios. Diga conmigo, su gracia y su verdad. Así que mira al que está a su lado y dígale, mi tesoro es la gracia y la verdad que el Padre me dio a través de Jesús. Amén. Si tú y yo tenemos la conciencia, la claridad de lo que es su gracia y la hemos vivido de manera real en nuestras vidas, yo te digo, tú ya estás adquiriendo la riqueza de Dios. Amén. ¿Está conmigo aquí? La palabra gracia, amados, es muy linda porque tiene que ver con el favor, la bondad y la misericordia de Dios. Pero la vamos a aplicar a algo particular. La palabra gracia, amados, tiene que ver en su original con que Dios aprueba y le da una estima, un valor a alguien o a algo. Y por causa de estimarlo, de aprobarlo, Él le da su corazón y le da su favor. En otras palabras, ¿saben qué hace la gracia contigo y conmigo? Me da un valor delante de Dios, una estima. Yo no merezco su gracia. Yo no valía nada, amados. El pecado hizo que el valor que yo tenía delante de Dios se perdiera. Pero Dios se dio a mi vida a través de su Hijo y quiere repletarme de algo que yo necesito entender. Y es que para Dios yo valgo. Soy de estima. Y por cuanto soy de estima, Él me aprueba, Él no me desecha. Porque lo que hizo Cristo en la cruz, ¿saben qué fue, amados? Para que nunca se nos olvide. Y perdóneme si lo recuerdo. Dice que Él nos limpió, nos santificó para presentarnos delante del Padre, santos, aprobados, aceptos. ¡Wow! ¿Sabe cuál es el tesoro que usted y yo tenemos? Que a través del perdón y del amor de Cristo, usted y yo adquirimos un valor para que cuando el Padre nos vea, Él nos apruebe y diga, ¡wow! De verdad, qué precioso que eres a través de la sangre y del amor del Hijo. Así que mira al que está a su lado y dígale lo siguiente: mi amado o mi amada, tú vales delante del Padre. Tienes una alta estima delante de Él. Te la dio la sangre del Cordero. Y dígale lo siguiente, mírelo y dígale lo siguiente, dígale, y delante del Padre, tú eres aprobado para recibir su favor y su misericordia. Juan entendió esto. Él entendió que eso fue lo que recibió de la pleroma de Dios, de la plenitud de Dios. Por eso cuando él lo vio, él pudo dar testimonio de quién era Jesús. Es más, le dio de alguna manera honor en ese momento diciendo, yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Esto él lo está diciendo cuando los fariseos mandan a preguntarle, porque él predicaba y bautizaba, impactaba con su mensaje de exhortación. Y los fariseos le mandan a preguntarle diciendo, ¿quién eres tú? ¿Eres el Elías? ¿Eres el profeta? Y él dijo, no, yo soy uno más, o soy uno que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor. Él entendió quién era. ¿Saben por qué? Por causa de haber comprendido lo que la gracia había hecho en su corazón. Si a nosotros nos pregunta, ¿quién eres tú? Porque es que tu ministerio está impactando las ciudades. ¿Qué podríamos contestar? Bueno, sí, ¿qué te digo? El Señor me escogió. Soy ministro de Dios. Es más, miren con quién lo compararon. Con Elías, ese ministro que hizo caer fuego. Pero él entendió su lugar. ¿Saben por qué? Porque había comprendido lo que era la gracia en su vida. Él no merecía ser aprobado ni acepto. Él no tenía un valor
pero Cristo se lo dio. Amén. Cristo se lo dio. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Dígame en amén cuando ustedes lo tengan. Mire lo que dice, amado, esto se pone bueno, es muy lindo. Verso 19 dice, y lo voy a leer primero en la Nueva Traducción Viviente y luego se lo leo en la versión que usted tiene. Dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. ¿De dónde va a suplir todo lo que necesitamos? Dice aquí, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿De dónde echa mano Dios para suplir todo lo que a ti te necesita? Para suplir todo lo que tú necesitas. De las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Mire al que está a su lado y dígale, amado, tú y yo tenemos una cuenta bancaria gloriosa del cielo, donde Dios echa mano para suplir nuestra necesidad. Pablo no está hablando de una necesidad física. Es más, Pablo está agradeciendo en este contexto a la iglesia de Filipos, diciéndole gracias porque ustedes han aportado a mi ministerio. Pero al final da una conclusión diciendo, es Dios quien me ha cuidado, más que ustedes en sus buenas intenciones. Pero al final eso no tiene relevancia. Porque si hay algo importante, amados, es que mi necesidad espiritual depende de la riqueza que hay en Cristo Jesús. Y ya vimos que nuestra riqueza es su gracia y su verdad. Amén. Mire, amado, yo quiero decirle algo de parte de Dios en esta mañana. Si estamos diciendo que Dios se da en la medida de lo que Él quiere que le conozcan, y si entendemos que a través de Cristo Él dio su todo, yo le voy a decir una cosa. Si usted y yo pretendemos conocer a Dios, yo le digo, amado, todavía hay mucha riqueza o todavía hay mucho por qué conocer a Dios. Hay mucho que Él quiere revelar del mismo, porque Él tiene un botín incalculable. Amén. Hoy solamente vamos a ver una parte, la riqueza de su gracia. Amén. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Se me fue? ¿Cierto que no? La palabra suplir, cuando dice mi Dios pues suplirá, es muy bonita, amados, porque es una palabra que es la raíz de la palabra pleroma. ¿Se acuerda lo que es la palabra pleroma? Plenitud. En otras palabras, cuando la palabra pleroma se usa en la escritura, está hablando de cómo Dios se da para suplir el todo del hombre. Por eso dio a Cristo Jesús. O sea, Cristo suple, satisface el todo del hombre. Y aquí la palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Cuando habla la palabra suplirá, adivinen en quién está pensando. En Cristo. O sea, cuando Dios dice, bueno, ¿qué es lo que necesitan mis hijos? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que a ellos les falta? Entonces cuando Él dice voy a darles algo, está pensando en la medida perfecta que es Cristo. Amén. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Cuando Él ve tu necesidad, Él no empieza a decir, wow, dentro del abanico de las cosas que podría darle a mis hijos, ¿qué es lo mejor para ellos? No, lo primero que Él piensa es, nadie más que Cristo podrá suplir perfectamente y completamente lo que ellos necesitan. Así que mira al que está a su lado y dile, deja que el Padre elija la porción, la medida de lo que Él quiere darte. Porque nosotros somos buenos para relacionarnos con el Señor, como cuando vamos a un restaurante. Estamos esperando que Él nos pase la carta y asimismo nosotros, en nuestro antojo, podamos elegir. ¿Cuántos de ustedes han ido a un restaurante y tienen
Una carta donde empiezan a leer y lo que leen les empieza a despertar ese gusto y que tiene esto, que tiene lo otro y dicen, wow, yo quiero aquello. Es más, estos días nos invitaron a un restaurante donde la carta era tan grande, tan llena de fotos espectaculares de lo que cocinaban, que después de casi 20 minutos no sabíamos qué pedir. Y mirábamos y decíamos, todo se ve tan bueno que al final, amado, mire, estamos allá en Estados Unidos y yo dije, bueno, pues ¿qué como? Vi una bandeja paisa con chicharrón, con tocineta, con arroz, con platanito, con aguacate picado. Y dije yo, pero al final yo dije, bueno, pero me la puedo comer en Colombia. Qué burro que soy. Y le dije al pastor, sugiérame, escoja usted por mí, ¿qué puedo comer? Y me comí un salmón, amado, delicioso. Yo soy malo para el pescado, pero ese día alguien eligió por mí, eligió lo mejor. Y es lo que el Padre espera. Amados, el Padre conoce la medida de tu necesidad. Y cuando Él piensa en suplir eso, está pensando en que solamente Cristo encaja perfectamente en ese vacío. Pero lo triste es que nosotros en nuestra oración no decimos, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Saben, amados, nosotros hemos pensado que recibir a Cristo es un asunto del culto del domingo. Pero cuando vamos a nuestra vida real y tenemos necesidades aún básicas y cotidianas, pensamos que a través de cosas materiales, emocionales, aún racionales, podemos suplir lo que nos falta, y nos hemos equivocado. Porque solo Cristo. Uno podría decir, pero bueno, Cristo, ¿cómo puede suplir lo que yo necesito? Ay, amado, yo le voy a decir, si Cristo es la totalidad del Padre, si Cristo representa la plenitud del Padre, Él dándose a nosotros, amado, no podemos menospreciar más lo que el Padre nos ha querido dar a través de su Hijo. Eso es lo que el Señor me ministraba a través de estos textos. Cuando ahí el texto dice, Filipenses, estamos en el 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá. Usted ya entendió lo que eso significa. Y esa palabra viene de una raíz que es pleró, que es repletar. Es igual que el pleroma, no lo vamos a ver, pero mire lo que dice. Mi Dios pues suplirá, o sea, con la medida perfecta que es Cristo, todo lo que os falta. Dice, conforme a sus riquezas en gloria. Cuando Dios suple, está pensando en la medida que es Cristo. Pero Él sabe que Él completa todo, porque en Él hay una riqueza incalculable. Amado, la palabra riqueza traduce en dos palabras que sé que nos van a hablar mucho en esta mañana. Impresionante. Amén. Porque todo aquel que permite que Cristo sea la medida de su necesidad va a experimentar estas dos cosas. Y quiero que las anote y se las grabe en el corazón. Mire lo que dice. La versión Dios habla hoy dice, por lo tanto mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Diga conmigo, nosotros damos de acuerdo a lo que tenemos. Lo que yo le doy a mi prójimo está limitado a lo que yo tengo en mi corazón. Y si yo entiendo que en el Padre hay un todo, yo puedo ver que en eso no hay límite. Él me va a dar de lo que Él tiene en su corazón. Amén. La palabra riqueza traduce en dos palabras, dinero y posesiones. Si yo me quedo ahí, podría encajar una predicación perfecta para hablar de lo que es el dinero, de lo que son las cosas materiales. Pero esa no era la intención al usarse esta palabra. Miren algo, la palabra dinero nos quiere expresar el siguiente sentido, y es que el Padre nos va a dar algo que tiene mucho valor. Porque lo único que para nosotros cuenta como algo valioso son esos billeticos moraditos que muchas veces o algunas no tenemos en la billetera. ¿Usted sí sabe cuáles son esos billetes moraditos? Bueno, en los azulitos. Los verdes, que esos son de 100,000. Wow. Entonces usted ve el dinero y lo primero que le está expresando es un valor.
No es que nosotros podamos darle el mismo valor a las cosas de Dios, no. Pero el apóstol Pablo sí quería que entendiéramos que la palabra riqueza está hablando de que Dios tiene algo de mucho valor para nosotros. Amén. Segundo, mire que la segunda palabra que usa es la palabra posesiones. Y cuando hablamos de posesiones, estamos hablando, dice así el original, un legado valioso y una herencia. Por lo regular, una herencia es algo que los padres construyen durante toda su vida, pensando en el futuro de sus hijos. De alguna manera es lo mejor que ellos pueden darle para ayudar a que sus hijos caminen. Entonces entendí dos cosas. Las riquezas del Padre valen, amados, porque ellas nos dan legado, nos dan una herencia eterna. Lo que Dios tiene para ti a través de Cristo, que es la medida perfecta, es algo que va a hacer que tú puedas tener una herencia eterna, un legado, un futuro, un propósito. La riqueza en Cristo es que Él nos dio un propósito eterno. Mira el que está a su lado y dígale, si tú tienes ese propósito en tu vida, dígale, tú eres rico. Qué hermoso esto, ¿verdad? Somos ricos, Señor, gracias. Ese era el problema de la iglesia de Esmirna, que comparándose frente al sistema, frente a esa ciudad portuaria que económicamente era muy rica, ellos decían, somos pobres porque no tenemos nada. Y el Padre los exhorta diciendo, no digan eso. Ustedes dicen que son pobres, pero para mí son ricos. No tienen la riqueza de este mundo. Y si quieren comparar su riqueza con la de este mundo, pues amados, perdónenme, pero están menospreciando lo que yo les he dado. Era una iglesia atribulada, era una iglesia en persecución, pero el Padre dijo, a través de eso estoy sacando algo en sus corazones, estoy dándoles un propósito eterno, así que luchen, crezcan y alcancen la corona de vida. Mi propósito, amados, es mi riqueza. Amén. Vaya conmigo a Efesios. Ya le digo qué texto. Efesios capítulo 3. Muy bien. Lo que viene va a ser algo muy especial y nos va a edificar. Así que esté atento porque tengo que leerlo y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a darnos cuenta cuál es nuestra riqueza. Dice, verso 1. Cuando pienso en todo esto, usted ya va a saber qué era lo que Pablo estaba pensando. Dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! La gracia, estaba diciendo Pablo, que fue algo que el Padre determinó darle a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no pertenecían al pueblo de Dios, o sea, a los judíos. O sea, los gentiles somos usted y yo. ¡Wow! Dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Wow, mire el plan que nos va a contar. Dios no se reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, 2 puntos. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuál era ese plan eterno? Que nosotros conociéramos al Padre a través de su gracia. Amén.
Y todos los que crean en Cristo reciben esa gracia y por lo tanto han heredado su riqueza. ¿Se acuerda lo que significaba la palabra riqueza ahorita que lo leímos? ¿Qué era? Algo de mucho valor. ¿Por qué? Porque es una heredad. Es un legado. El legado que tenemos usted y yo, la herencia de nuestro Padre, ¿saben qué es, amados? Su amor, su gracia en Cristo Jesús. Lo único, mire al que está a su lado y dígale: si la herencia es para asegurar el futuro, la gracia y el amor en Cristo lo asegura perfectamente. Amén. El Señor está al control. No tenemos por qué temer. Su gracia nos asegura nuestro futuro. Porque nuestro futuro no se limita a unos años, a una edad, sino a una eternidad. Y en Él, en Cristo, está asegurada esa eternidad. Amén. Qué hermoso eso, ¿verdad? Me quedé en el 7. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Ya lo había leído, verso 7. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Jesús. Amado, amada, yo le quiero decir algo: en Cristo Jesús hay tesoros disponibles para ti y para mí. No seas pobre para con Dios. Enriquécete en la medida que te llenas y conoces al Padre por medio de Cristo. Enriquécete a través de la gracia. Amén. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Estoy en qué texto? 11. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el principio. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno. ¿Cuál era el plan eterno? Que al dar la gracia, que al dar su amor, todos pudieran admirar su sabiduría por la forma en la que nos amó. Amén. Miren, la forma en la cual el Padre nos amó a través de Cristo, ¿saben qué revelan? Que Dios es supremamente sabio e inteligente. Y usted ya va a entender por qué. Esto se va a resolver ahorita, pero quiero seguir leyendo. Dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán, dice aquí, completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene
de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que lleguemos al pleroma de Dios, a la plenitud. La obra del amor de Cristo, en la medida que yo lo conozco, me va llevando a esto. Es más, yo le voy a decir algo. 2 cosas hace la gracia en la vida de un cristiano. En 2 cosas lo enriquece. El verso 17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y mire lo que dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Muy bien, 2 cosas, amados. ¿Cuál es el propósito de Dios al darse a conocer a través de su amor en Cristo? Que tú eches raíces en ese amor. ¿Qué significa eso? Cuando una planta que fue semilla, fue sembrada, el proceso natural que hace, ¿cuál es? Germinar para poder echar ¿qué? Las raíces es el medio por el cual la planta que luego va a venir, el tallo que se va a desarrollar, las hojas que van a salir y el fruto que se va a originar de todo ese proceso, todo eso se alimenta de las raíces. Diga conmigo, la raíz es el medio por el cual se alimenta un proceso de crecimiento y de fruto. Amén. Vuelva y dígalo conmigo. La raíz es el medio por el cual se alimenta un proceso de crecimiento y de fruto. La intención de la gracia de Dios, la intención del Padre revelar la medida de su amor en Cristo es que tú crezcas en un proceso en donde puedas llegar a dar fruto de ese amor. Si hay raíces, hay firmeza. Porque las raíces, en la medida que crezcan, va a permitir que ese árbol se sostenga. Quiero aplicarlo. Porque muchas veces nosotros estamos con nuestro Dios en una relación inconstante. Porque no hay raíces en su amor. No hay raíces en su gracia. No hay raíces en su perdón. ¿Por qué nosotros no crecemos? ¿Por qué no damos fruto, amados? Diga conmigo, porque hay un problema en la raíz. No hemos echado raíces profundas en su amor. Entonces entiendo que el propósito del Padre darse a conocer a través de su amor es que tú eches raíces para que tú crezcas, des fruto y te mantengas firme en Él. Por eso Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Te secas y te mueres. Por eso el mismo Jesús dice: permanezcan en mi amor. Diga al que está a su lado: Dios quiere que permanezcamos en su amor. Hay que echar raíces, amado. ¿No le parece hermoso esto? Yo lo había leído y nunca lo había entendido, pero le doy gracias al Padre que escogió este tiempo para que lo entendiéramos. Por eso, miren, al entenderlo ya, puedo conmoverme con lo que Pablo hizo cuando dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Verso 19 y terminamos esta sección. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y aquí entendí por primera vez lo que dice el versículo siguiente. Dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Quiero leerlo en la versión normal. ¿Es el verso qué? ¿De qué? ¿Yo por qué estoy en Gálatas? Bueno, léalo por favor. Aquí está.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Mire, amado, uno le pide al Señor y usted dice: papito, necesito esto, padre, aquello. Y él dice: ay, hijito, si tú entendieras la obra de mi amor, cómo estoy supliendo a través de mi amor tu todo. Y que aún, amado, el amor de Dios puede hacer producir, crecer y dar frutos. Si entendiéramos eso, podríamos comprender lo que dice ahí, que Él nos da de una manera mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. ¿Saben por qué a veces no comprendemos la grandeza de la medida del amor y de lo que Dios nos da? Porque, diga conmigo, usted y yo lo estrechamos en la medida de lo que le pedimos. Diga conmigo, por nuestra ignorancia. Entonces Dios se quiere dar y usted dice: Señor, yo quiero esto. Pero ¿por qué no me dejas? Yo me quiero dar completamente. Señor, no, te limito a mi gusto, a mi deseo, a mi manera de racionar. Y Dios dice: Romanos, vaya conmigo, capítulo 11, verso 11. Romanos capítulo 11, verso 11. Esta fue la parte más linda de todas. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Está hablando de los judíos. Pero dice: de ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Dígale al que está a su lado: si no fuera porque los judíos desobedecieron, la gracia y el Padre no hubiese estado a nuestro alcance. Pero mire, sigue diciendo: sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos por los israelitas, porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol de los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Diga conmigo esto: tú y yo somos las raíces. En Cristo Jesús somos las raíces. Pero mire lo que va a decir ahora. Póngale cuidado, mi amado. Ahora está hablando de cómo Cristo fue la raíz que iba a producir todo este propósito. Mire lo que dice. Tal vez, ¿en dónde? 17. Pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Cristo es la raíz de ese olivo. Pero mire algo, amado. Yo ayer me puse de curioso para poder entender esto. ¿Cuándo y cómo es el proceso de que una rama se injerte en un olivo? No sé si usted alguna vez haya visto eso. Eso es sorprendente, amado. Y me pareció muy curioso, porque lo que hace el campesino es
Cuando se injerta una rama es porque una de las ramas del olivo está débil y no va a producir fruto. Esa es la razón por la que se corta. O sea, el campesino corta la rama porque él dice está muy débil y no va a producir fruto. Es más, si sale fruto es posible que se parta por el mismo fruto. O sea, no tiene la capacidad de sostener ese fruto. Entonces el campesino corta la rama. Yo no sé si usted ha visto la parte interna de una rama, ¿no? Es amarillita, ¿verdad? Es como el corazón. Miren lo que hace. Mete un cuchillo o un cuchillo en medio de la corteza y la parte interna y le hace así, como cuando uno pela una naranja, ¿verdad? Le mete una estaquita para darle espacio a la nueva rama. Y luego lo que hace es la pone allí, la amarra bien, le pone cinta, le pone un trapo, la cubre del aire, porque el aire es lo único que podría hacer que no pegue. Y con los meses, esa rama que vino a ser parte de ese árbol se adhiere y empieza a nutrirse de todo lo que la raíz le envía a través del tallo. Mire lo que está describiendo el apóstol Pablo. Los gentiles, o sea, usted y yo, somos la rama injertada. ¿Para qué, amados? ¿Para qué nos injertó? Bueno, para que en un futuro produzcamos fruto. Ya eso lo habíamos entendido. Pero ¿para qué más? Bueno, es verdad. ¿Para qué más? Diga conmigo, para alimentarme de Cristo. ¿Cuál es el propósito de haber sido injertados? Para alimentarme, para absorber todo el alimento y la savia que Cristo me puede dar. Si yo me alimento bien, ¿qué va a pasar naturalmente en ese proceso? Es lo mismo que estamos hablando ahorita en Filipenses, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa. Aquí ocurrió algo que es absurdo en este proceso. Que Dios decide coger olivo silvestre. La mayoría de las veces en que se va a injertar en el olivo otra rama es porque se busca una rama muy buena. Se arranca de un olivo que da muy buen fruto. O sea, se escoge una rama robusta, buena. Pero qué contradicción que él dice que cogió fue una rama de olivo silvestre. El olivo silvestre da un fruto que es agrio. ¿Saben por qué? La palabra silvestre, traduce en la Real Academia Española, dice algo que no se cultiva, algo que se da y que no se cultiva, o sea, no se cuida. Es más, la palabra silvestre en la Real Academia Española es algo que tiene maleza. ¿Cómo el Padre escoge una rama que ha dado fruto agrio, que tiene maleza, para reemplazar una que medio estaba mejor al menos que nosotros? Diga conmigo, ese es el poder de la raíz. El poder de la raíz, amados, es que puede hacer que una rama de olivo silvestre se fortalezca y pueda dar fruto. ¿Saben cuál es nuestra riqueza? Que por pura misericordia usted y yo crecemos y damos fruto en el Señor. Porque es tan poderoso el amor en Cristo que nos nutre para transformar algo que no era en algo que sí es. Amén. Fuimos injertados, y no quiero que se le olvide esto. Fuimos injertados al olivo con el propósito de suplir toda nuestra necesidad en la raíz que es Cristo. El propósito de suplir nuestra necesidad en Él es crecer para dar fruto. Y dice Romanos 9, el verso 23. Si usted lo lee en su casa, está hablando de lo mismo. De cómo el Padre nos preparó a nosotros los gentiles desde antes de la concepción y la fundación de este mundo. Y describe que nos escogió por misericordia. Así como Él decidió escoger a Jacob antes que a Esaú. Y está haciendo la comparación. Esaú es el pueblo judío y Jacob
son los gentiles. Ellos por derecho tenían la primogenitura y la herencia del Padre. Pero Él dice que el grande misterio que nos revela a nosotros es que nos escogió a nosotros sin merecerlo. Dice, sin que antes ellos hicieran lo bueno y lo malo. Es más, describe, ni tan siquiera consistió en que ellos quisieran o tuvieran la capacidad para llegar a Dios. Entonces dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y está explicando ese misterio. Y Él dice, ¿por qué Dios llamó a los que no se lo merecían? A la rama de olivo débil que producía frutos agrios. ¿Por qué? Y dice el verso 23: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y mira lo que dice el verso 25, que me sorprende. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Wow. Pone como ejemplo lo que Oseas tuvo que vivir. Dios, para ilustrar este misterio de la gracia, le dice a Oseas, cásate con una mujer prostituta y levanta un linaje de ella. ¿Se lo merecía? No. ¿Era parte del pueblo de Dios? No lo sé, pero su condición aún la hacía inmerecedora de semejante honor y privilegio. Todo para el Padre enseñar que aún a pesar de que no se lo merecieran, Él por amor los llamaba. Y todo esto dice para hacer notoria, dice aquí, sus riquezas. ¿Saben qué es lo más lindo de usted y de mí, amados? Que en nosotros se manifiesta la riqueza de Dios Padre, porque Él nos llamó por misericordia. No por ser los más rápidos ni los más fuertes, no por tener el derecho a su herencia, sino porque Él decidió amarnos. Lo que debe brillar en tu vida como riqueza no es el extracto de una cuenta bancaria, no es la marca del carro que tú tienes, no es la ropa que tú te pones, amado. Eso no te da valor, jamás, nunca. El valor que tú tienes es el amor y la gracia del Padre a través del Hijo. Cierra tus ojos allí donde estás y dile, Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos a nuestro corazón. Porque nos abres nuestros ojos para poder ver nuestra riqueza en ti. Yo puedo decir, soy rico, aunque sea pobre para el mundo. En ti tengo una riqueza que no se compara a lo que el mundo y yo quizás en un tiempo consideraba que era valioso. Perdóname cuando mi petición y mi necesidad solo se inclina y se enfoca a lo que puedes suplir para este mundo, Dios. Pero yo quiero a Cristo. Me has injertado para que yo absorba, me alimente de su amor, de su gracia, porque tú quieres que yo crezca y dé fruto. Yo no fui injertado para quedarme ahí, para no adherirme. Y por eso en este tiempo permítele a esta casa suplir toda su necesidad en ti, Jesús. Toda, emocional, racional, física, lo que sea, Señor. Que podamos entender que tú eres la medida que el Padre dispuso para proveer y suplir todas mis necesidades. Cristo, tú eres mi plenitud. Tú eres nuestra plenitud, Jesús. Dile conmigo, Jesús,
En ti encuentro mi plenitud. Dile: Jesús, en ti encuentro mi plenitud. En ti, Señor. Quiero ser la medida de su todo, me decías. Dile a mi casa que yo quiero suplir y saciar su todo. Hazle entender que yo me he dado el todo para que me conozcan y para que en todo dependan de mí. Tú me dijiste: dile a mi casa que lo mejor que puedo obtener de mí es mi gracia, es mi verdad, es a Cristo. Porque solamente Él puede suplir lo que ellos necesitan, mucho más abundante de lo que ustedes piden y aún entienden. Solamente Cristo Jesús. Nada deseamos, Señor. Llévanos a ese punto de nuestra relación contigo. Como dijo David: que fuera de ti nada quiero, que en Él se encuentra la plenitud de todo. Déjanos vivir esa relación, Señor, así. Que tú seas nuestro todo. Vacía esta casa. Vacíanos del mundo. Vacíanos de nuestra codicia. Vacíanos, oh Dios, de todo lo que hemos perseguido allá afuera, que no tiene valor, que no tiene sentido. Y llénanos de ti. Llénanos de esa riqueza que hay en ti, Jesús. Por favor, ayúdanos. Por favor, tú me dijiste estos días que todo aquel que ve el valor y la grandeza de Cristo, lo único que quiere es adorarle. Todo el que te conoce, así me lo dijo el Señor. Como dice la Escritura, el reino de los cielos es semejante a un campesino que labraba la tierra. No estaba allí sino por solo ese motivo, labrar por un salario, por un fruto. Pero dice que al cabo del tiempo encontró un tesoro. Y a partir de ese momento cambió su motivación, su razón por la cual labrar ese campo. Ya no era un salario, ya no era un fruto, era ese tesoro. Y dijo que él trabajó para comprar ese lugar y adquirir ese tesoro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. O sea, Jesucristo, que es el reino de los cielos entre nosotros, es semejante a ese tesoro. Y tú me decías: el que encuentra el tesoro, la razón y la motivación de su vida inmediatamente cambia. Porque ya no vive para sí, ahora vive para ese tesoro que encuentra. Y tú me decías: dile a mi iglesia que yo me voy a revelar, que voy a revelar el valor y el tesoro que hay en mí. Señor, revélanos. Dile: yo quiero encontrar ese tesoro. Dile: yo quiero hallar ese tesoro. Necesito hallarlo. Gracias, Padre, por tu palabra en este día, por bendecirnos, por darnos de tu corazón, por el propósito eterno que tienes con cada uno de nosotros. Nos aferramos a tu gracia y en ella ponemos nuestra esperanza frente a cualquier circunstancia que estemos viviendo. En ella encontramos nuestra fortaleza, nuestro abrigo, nuestro ánimo. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.